Pero Yo luego intenté por Meet nomás, como nos manda el Telegram, y solamente por ahí. con este nuevo tema que es traumatismo maxilofacial. Recordemos que en la cara está constituido por varios huesos, unidades esqueletales que llegan a formar cavidades. Por eso se indica que dentro de las generalidades, ¿no? La arquitectura de la cara tiene ciertas particularidades, sobre todo, ¿no? Para cumplir los principios, dos principios. Uno, el de la función, porque tenemos la articulación temporomandibular y gracias a esta articulación a la presencia de los maxilares en los cuales están implantadas las piezas dentarias, se realiza la función de la masticación. Y no nos olvidemos que también tenemos la cavidad orbitaria, las fosas nasales, la cavidad bucal, donde tienen la función de proteger órganos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto. Entonces, la arquitectura, la articulación de estas unidades esqueletales está en base a estos dos principios. Bueno, ok. Entonces, pasemos a identificar los tercios que podemos encontrar en el rostro o la cara. Ustedes cuando hacían su práctica de ATM, el llenado de la historia clínica, han podido ustedes hacer la medición, ¿verdad? Del tercio inferior y del tercio medio. Y veamos cuáles son los límites para poder nosotros, dentro de las lesiones traumáticas, identificar si estas fracturas o estas lesiones comprometen al tercio medio de la cara o al tercio inferior. ¿Cuáles son los límites superiores del tercio medio? Si trazamos una línea horizontal que va del borde externo de la órbita, de la parte superior, vamos a prácticamente coincidir con esta línea en las siguientes articulaciones. La frontonasal, que va a estar en la parte media, donde tenemos la articulación del hueso frontal con los huesos propios de la nariz, e internamente, ¿no? La pared interna de esta órbita va a estar constituida por la articulación frontomaxilar. Y en la parte externa tenemos la articulación del hueso frontal con el hueso malar, ¿no? Entonces, uniendo estos puntos, vamos a conseguir el límite superior del tercio medio. Y el límite inferior va a estar constituido por el plano oclusal del maxilar superior. Y hacia atrás vamos a tener el borde posterior de las alas de la apófisis pterigoides, porque recuerden ustedes, demarcado, delimitado lo que es el tercio medio. Ahora, revisemos cuáles son los límites del tercio inferior. Límite superior va a estar constituido por el plano oclusal. Límite inferior por el borde inferior de la mandíbula. Y el posterior va a estar constituido por el borde posterior de la rama mandibular. Creo que las dos imágenes que acompañan a la diapositiva, ¿no? Nos muestran muy bien, ya no puedo admitirlos, no me permite admitirlos. Admitir, ahora sí. Bien. Les decía de que las imágenes que acompañan a esta diapositiva nos muestran claramente los límites tanto del tercio medio como del tercio inferior. Cuando estamos refiriéndonos a los traumatismos, las causas, a las lesiones traumáticas, las causas pueden ser de diferente índole. Pueden ser choques automovilísticos,
Ahora, a veces es muy frecuente, ¿no? Presenciar o informarse de accidentes automovilísticos que van a provocar diferentes daños, ¿no? En la humanidad, en la integridad de las personas. Accidentes laborales por no tomar las previsiones, las medidas, así como nosotros como personal de salud tomamos medidas para protegernos aplicando lo que es la bioseguridad. Todos los trabajadores en las diferentes profesiones tienen que también adoptar medidas, ¿no? Para evitar esto de los accidentes laborales. La mala manipulación de los instrumentales, la falta de previsión de no usar arnés, por ejemplo, en el caso de los albañiles o de los que hacen la limpieza o la pintura de las fachadas de las casas, los albañiles, ¿no? Son situaciones que pueden conducir a que se den lesiones en la integridad de la persona, como también accidentes y lesiones que afecten al territorio o al área maxilofacial. Aplastamientos o derrumbes, situaciones fortuitas que se dan, ¿no? Como están viendo ustedes en la imagen que acompaña en el lado derecho inferior, contemplado dentro de los accidentes laborales. Recuerden ustedes que estamos hablando de calderas industriales, ¿no? Que si no se manipula, si no se espera un tiempo de enfriamiento y uno es acelerado y va aflojando las válvulas muy fácilmente, se puede producir el estallido, ¿no? El desplazamiento de ciertas partes de estos instrumentales que pueden llegar a lesionar el rostro, el cráneo de la persona. Las agresiones, ¿no? Hay deportes que son de contacto muy fuerte, agresiones, peleas, riñas en la calle, ¿no? Entonces son situaciones que pueden dar lugar a la presencia de lesiones traumáticas en la cara. Para poder comprender mejor esto de la fractura, vamos a indicar que este término deriva del latín fragere, que significa romper, y se usa esto de fractura para decir con presencia de solución de continuidad, que lógicamente conlleva trastornos y molestias, ¿no? Impidiendo un desarrollo normal de las actividades. La cara, recuerden que no solamente son estructuras óseas, tenemos músculos, ¿no? Los músculos de la masticación, los músculos que permiten los movimientos mandibulares, así también los músculos de la mímica, de la expresión, que pueden influir en el desplazamiento o en la desviación de las estructuras óseas comprometidas. Bien, entonces, desde nuestro punto de vista, vamos a definir la fractura como la desestructuración brusca del hueso producido por efecto directo o indirecto de una fuerza traumática. Ese concepto es desde el punto de vista traumático, por las diferentes causas que hemos mencionado. Pero recordemos que dentro de las causas de una fractura no solo son los traumatismos, también tenemos fracturas patológicas, cuando existe presencia de tumores o quistes que debilitan la estructura ósea de la mandíbula o del maxilar, que durante la función del aparato estomatognático, que es la masticación, puede darse una fractura patológica, ¿ya? O también podemos referirnos a las fracturas quirúrgicas. ¿Por qué mencionamos una fractura quirúrgica? Aquella situación que está siendo planificada, estudiada y planificada para corregir algún defecto,
Bueno, tal es el caso de la cirugía ortognática. En esta diapositiva ustedes observan una imagen de una radiografía panorámica en la que en el lado derecho de la radiografía encontramos una sombra radio destruyendo hueso y adelgazando las áreas o los contornos radiopacos de la rama y del cuerpo mandibular, que puede llegar a lo que es una fractura patológica. Y cuando mencionamos una fractura quirúrgica, les decía, cuando se planifica, cuando se estudia el caso, cuando estas alteraciones de posición, de forma de los maxilares altera la función, altera la estética del paciente. Entonces se planifica y se habla de cirugía ortognática. Y si ustedes se fijan, estas figuras que acompañan a esta diapositiva, en la cual se planifican las fracturas. Vean ustedes, en la mandíbula tenemos un corte de la mandíbula para avanzar, ¿ya? Adelantamos la mandíbula para que exista una relación de volver la oclusión del paciente, ¿ya? Esto a fin de, ya vuelvo a repetir, de devolver la función y la estética al paciente. En la figura del lado derecho inferior se puede apreciar mejor la fractura que se produce a nivel del maxilar superior, que es una LEFOR 1, ¿no? Donde se planifica el trazo de la fractura de igual forma, con el único objetivo de devolver una funcionabilidad a la oclusión de las piezas dentarias. ¿Cuál es la característica? Ya les decía, es un tratamiento planificado. Y no solamente por el cirujano maxilofacial, sino va de la mano con otras especialidades como es, por ejemplo, ortodoncia. Los dientes que están mal implantados, mal direccionados, ¿ya? No se van a corregir solamente con la cirugía. Primero, estos pacientes tienen que pasar por una valoración y tratamiento ortodóntico con la premisa de que este paciente se va a operar, ¿verdad? Ya teniendo una planificación clara, el ortodoncista en este caso va a devolver la posición que deberían de adoptar las piezas dentarias y en base a ese tratamiento se va a poder complementar este tratamiento con la cirugía ortognática. Bueno, ok. Bien. Observar la inspección. ¿Qué nos va a llamar la atención en estos pacientes? La presencia de equimosis, inflamación o edema, presencia de hematomas, hundimiento, aplanamiento de ciertas convexidades que observamos en el rostro en condiciones normales, deformidad o asimetría facial y vamos a poder apreciar a simple vista una alteración, ¿no? Una modificación de la oclusión dentaria posterior al traumatismo. Y lógicamente también se aprecia una discontinuidad de la arcada dentaria. A la palpación, vamos a poder observar movilidad anormal donde en condiciones normales no existe. Al poder apreciar la movilidad, ya también podemos ocasionar un cierto ruido que es la crepitación. Al realizar la palpación aparecen escalones o también durante la palpación el paciente va a referir a dolor o el aumento del dolor en el foco de la fractura. La palpación lo tenemos que hacer con las normas de bioseguridad, usando siempre guantes, haciendo una palpación bimanual, recorriendo los contornos
óseos, los bordes óseos de la mandíbula, los contornos de la órbita, todas las superficies o contornos que se puedan recorrer para identificar la presencia de las lesiones de fractura. Al examen intraoral, de igual forma, el paciente puede presentar hematoma, equimosis, deformidad de la arcada dentaria, presencia de escalón en el plano oclusal, solución de continuidad en la encía y diástasis con desplazamiento. Todo eso se traduce en la fotografía que ustedes observan en el lado derecho, ¿verdad? Si ustedes se fijan la fotografía superior, van a encontrar en el lado izquierdo del paciente, entre el lateral y el canino, existe una separación entre las caras proximales de estos dientes, lo que correspondería a una diástasis. ¿Qué más observamos en esa fotografía? Una solución de continuidad en la encía, ¿no? Una solución de continuidad en la estructura ósea. Existe una deformación de la arcada dentaria. Existe un escalón en el plano oclusal. Si ustedes observan, ya la zona molar está ocluyendo con los dientes del maxilar. Y en el sector anterior ya no existe contacto, no existe oclusión. ¿Por qué? Porque existe un desplazamiento del segmento más corto de la mandíbula. Y en la fotografía inferior, de igual forma, tenemos un desplazamiento en que el segmento más corto entre dos trazos de fractura ha sido desplazado por acción de los músculos que bajan la mandíbula, los depresores de la mandíbula. Y el resto de las piezas dentarias, si ustedes se fijan, están en oclusión con el antagonista. También apreciamos la presencia de escalón en el plano óseo. Lógicamente eso va a dar lugar a una deformidad de la arcada dentaria. Ahí vamos a tener que observar un hematoma, equimosis, ¿no? Y existe también solución de continuidad de la encía o lo que nosotros conocemos como desgarro, ¿verdad? Y por último, la percusión, que es otro medio al cual podemos nosotros recurrir durante la exploración clínica. Pero al estar evidente a la inspección y a la palpación, muchas veces ya no podemos recurrir a la percusión porque con esto vamos a acentuar el dolor. A la percusión, dolor in situ y dolor irradiado a otras zonas, ¿ya? Eso es lo que vamos a poder apreciar si realizamos la percusión. No se olviden que todo lo que observamos tiene que ser corroborado, ¿verdad? Con exámenes complementarios. En este caso, podemos recurrir a las radiografías, ¿no? Convencionales, como una panorámica, una radiografía de cabeza completa, una anteroposterior, una lateral. Podemos solicitar una radiografía de senos paranasales, la de Batters, o en su defecto solicitar tomografías, ¿no? Las tomografías axiales o coronales dependiendo de la situación. Por ejemplo, acá ustedes tienen las tomografías. La imagen del lado izquierdo corresponde a una tomografía axial, ¿no? En la cual vamos a poder vamos a poder observar, ¿no? Las deformaciones de los contornos óseos. Y al lado derecho observan ustedes una tomografía de corte coronal, ¿no? De adelante hacia atrás. Y en esta radiografía, que es la radiografía de senos paranasales o la de Batters, observamos, ¿no? Las alteraciones en los sitios donde existe fractura. Por ejemplo, ahí donde
pueden observar en el círculo, tenemos una fractura a nivel de la sutura frontomalar, ¿no? Hay un borde interno y externo de la apófisis malar que está desplazada. No hay una continuidad regular. Y lo mismo pasa a nivel del seno maxilar. El piso o el reborde inferior de la cavidad orbitaria también presenta líneas radiolúcidas. En una radiografía donde existe fractura o compromiso del hueso, se van a observar líneas o áreas radiolúcidas, ¿verdad? Que no corresponden. En la flecha que está más próxima al lado izquierdo tenemos el arco cigomático y el arco cigomático, recuerden que es una apófisis del hueso malar que se articula con el hueso temporal. También tenemos un trazo de fractura. Y esta doble flecha, ¿no? Es la que nos indica que el seno maxilar está ocupado. Producto del trauma, ese seno maxilar está ocupado por coágulos. Nos van a permitir confirmar nuestro diagnóstico clínico de la presencia de fracturas, tal como están viendo ustedes en la imagen superior, ¿no? Tenemos una imagen de una mandíbula con una fractura en el ángulo mandibular. Como también en una radiografía y en una tomografía vamos a poder observar la imagen de un posoperatorio, ya donde se ha instaurado el tratamiento, ¿no? O después de mucho tiempo tomar una radiografía de control para poder observar la cicatrización, donde va a ser evidente la presencia de las mini placas que se han usado para poder reducir, ¿no? La fractura. Bien, entonces, en dos tiempos diferentes se puede usar, una preoperatorio y postoperatorio. Exámenes radiográficos, bueno, como ya les decía, tenemos la radiografía de senos paranasales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos senos paranasales limpios, un contorno conservado de las cavidades orbitarias, la proyección del arco cigomático en las dos radiografías, se puede ver el hueso malar y dirigiéndose con su apófisis hacia atrás, lo que conforma el arco cigomático en condiciones normales, ¿no? Y acá tenemos una radiografía de cráneo de cabeza póstero anterior, ¿no? Proyectada desde la parte posterior del cráneo hacia adelante. También se puede tomar una anteroposterior, ¿no? Igual, se puede identificar las diferentes huesos, unidades esqueletales, y identificar los trazos de fractura si existiese. Ahora nos abocamos a revisar lo que es el trauma facial en el tercio medio. Se clasifica en fractura Lefort 1, Gehring, fractura Lefort 2, conocida también como fractura piramidal, la fractura Lefort 3, conocida como disyunción cráneo-facial, y las fracturas que comprometen al complejo cigomático malar. Las tres formas de fractura visto en una imagen lateral donde podemos nosotros evidenciar el trayecto que toman estas tres formas de fractura en el tercio medio, ¿no? Lefort 1, 2 y 3. Y acá tenemos una imagen mucho más ilustrativa. La Lefort 1 que prácticamente compromete solo maxilar y las piezas dentarias. La Lefort 2 es un trazo que asciende y compromete huesos propios de la nariz. Y la Lefort 3 prácticamente es una disyunción craneofacial, ¿no? Es como si estuviera desarticulado el tercio medio de la cara.
Veamos. Les decía, LEFOR 1 afecta la porción dentada del maxilar superior, discurre por encima del piso de las fosas nasales y del seno maxilar. Afecta la espina nasal anterior, la pared facial del seno maxilar y la tuberosidad del maxilar, tal como estamos observando nosotros en la imagen. En la clínica, al realizar el examen, vamos a observar movilidad anormal del maxilar, mucosa bucal desgarrada, o sea, la mucosa que se encuentra en el vestíbulo bucal, equimosis en el paladar y por el posible desplazamiento de este segmento hacia abajo y atrás, el paciente queda con una alteración en la oclusión, prácticamente una mordida abierta. Tenemos una imagen tomográfica en un compromiso de lo que es el tercio medio de la cara. Siempre vamos a tener el compromiso de los senos maxilares, de tal forma que ya no se visualizan radiolúcidos, sino hay una radiopacidad difusa. La LEFOR 2 o piramidal tiene una dirección, los trazos de fractura ascendente, llegando a comprometer los huesos propios de la nariz. Presenta de igual forma al examen clínico una movilidad anormal del maxilar, mucosa bucal desgarrada, sobre todo a nivel de los molares, equimosis en el paladar, alteración de la oclusión, un pseudoprognatismo, ¿no? Daría la impresión de que la mandíbula está proyectada hacia adelante, por eso se dice pseudoprognatismo, modificación del perfil facial, ya no se ve esa convexidad, sino hay un aplanamiento, hemorragia nasal, hematoma periorbitario y enfisema cutáneo. Y en la disyunción craneofacial o LEFOR 3 tenemos el compromiso del tercio superior. Prácticamente son accidentes automovilísticos o accidentes mucho más severos en las cuales el paciente llega inconsciente, ¿no? Llega a un centro hospitalario, a un centro de urgencia, inconsciente, en el que prima, ¿no? Revisar, controlar las situaciones de emergencia, ¿no? Para preservar la vida de este paciente y posteriormente, bueno, la interconsulta con maxilofacial para la valoración. Estos pacientes van a ser valorados por múltiples especialistas dependiendo de los daños que presenten, ¿no? Con un neurocirujano, con un otorrino, con un maxilofacial, con un traumatólogo, dependiendo de las condiciones en las cuales llegan estos pacientes a los servicios de emergencia. En la disyunción craneofacial afecta maxilar superior, hueso nasal, etmoides, unguis y malar. Discurre por la sutura frontonasal, frontomaxilar, pared media de la órbita, sutura frontomalar y también puede darse la fractura del arco cigomático. En estos pacientes se puede tomar una radiografía anteroposterior, una lateral de cabeza, una radiografía de Batter, se puede tomar una radiografía de Hirsch, como también se puede recurrir a tomografías, viendo también que ¿no? el daño que podía haberse ocasionado a nivel del cráneo, de la masa encefálica. Las características clínicas, movilidad anormal prácticamente del bloque del tercio medio, ¿no? Y para ello generalmente se hace una palpación muy cuidadosa apoyando el pulpejo de los dedos a nivel de la sutura frontomalar y sujetando el maxilar superior para poder percibir la presencia de movilidad a ese nivel.
Se observa equimosis en la mucosa bucal, yugal y paladar. Alteraciones de la oclusión va a ser mucho más evidente. Hay un pseudoprognatismo, ¿no? Porque el maxilar, junto con los otros huesos, se desciende y se desplaza hacia atrás, ¿ya? Lo cual modifica el perfil del paciente, observándose un perfil aplanado y alargado, que para algunos otros autores describen como cara de plato. Estos pacientes van a presentar hemorragia nasal, van a presentar equimosis palpebral, conjuntival, un hematoma periorbitario. Ustedes observan, los párpados están de color enrojecido, violáceo, edematizado, ¿no? Hematoma periorbitario. Y enfisema cutáneo. Si existe un compromiso del tercio medio de la cara, compromiso de la pared anterior del seno maxilar, lógicamente el aire puede quedar atrapado en el espesor de los tejidos blandos, lo cual se percibe como enfisema cutáneo. Aquí tenemos las diferentes características clínicas, ¿no? Alteración de la oclusión, producto de que el maxilar está desplazado hacia atrás, ¿no? Ahí tenemos una equimosis periorbitaria en la fotografía. Bien. Luego tenemos lo que correspondería a las fracturas que comprometen al complejo cigomático malar. Y ahí en la figura se identifica este hueso, que es el hueso malar, que se articula con el hueso frontal, se articula con el hueso maxilar y se articula con el hueso temporal, ¿verdad? Llegando a conformar lo que es el arco cigomático. Las fracturas van a recorrer o discurren a través de estas suturas ya mencionadas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos otra imagen donde se evidencia en el que el hueso malar prácticamente se fractura en los 3 puntos en los cuales se articula con el hueso frontal, temporal y maxilar. ¿Cuáles son las características clínicas? Hematoma en el párpado inferior, ¿no? Equimosis palpebral y conjuntival. Hundimiento de la eminencia malar. Si ustedes se fijan la foto clínica del paciente, el lado afectado vemos el hundimiento o aplanamiento de la eminencia malar que le da otro contorno al rostro, ¿no? Comparado con el lado normal. Anestesia del territorio infraorbitario. Recuerden que a unos milímetros del reborde inferior ya tenemos el agujero infraorbitario. Si este está dañado por la presencia de fracturas, por compresión o aplanamiento o desgarro, existe una sensación de parestesia o anestesia en la región geniana. Hundimiento del piso de órbita. Vean ustedes la tomografía. Tenemos abajo, en la parte inferior derecha, una tomografía coronal, en la cual comparamos el lado sano con el lado de la fractura. Existe un alargamiento, por lo tanto, el piso de la órbita también existe un hundimiento, ¿no? Acompañado del contenido. ¿Qué contiene la cavidad orbitaria? El globo ocular, por lo tanto, el globo ocular también está descendido. De ahí que el plano pupilar está a diferente nivel entre el lado de la fractura y el lado normal. Y el paciente ve doble, a lo que se conoce como diplopía. Acá podemos ver en estas figuras, ¿no? En la primera figura superior izquierda existe una línea horizontal que pasa, que debería
de pasar entre las dos pupilas, pero cuando existe la fractura hemos dicho que el piso de órbita está descendido, el globo ocular está descendido, por lo tanto la línea bipupilar no está en un plano horizontal, ¿no? Y de ahí el signo de la diplopía. En la fotografía superior derecha y la otra fotografía es evidente el aplanamiento o hundimiento de la proyección del hueso malar. Radiográficamente es evidente la presencia de la fractura. El tratamiento va a ser un tratamiento quirúrgico para reducir y fijar, ¿no?, los fragmentos en la posición que corresponde. Vean ustedes, tenemos en el lado derecho la equimosis conjuntival ya en vías de tratamiento, ¿verdad? Todavía está comprometido. Puede ser que estos pacientes en un primer momento lleguen a un centro de emergencia y por la gravedad de la herida, por la hemorragia, lo primero es controlar la hemorragia, ¿no? Y más adelante es evaluado por el especialista para hacer el abordaje, la reducción y la colocación de los elementos que requiere para reducir la fractura. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico es necesario que ustedes conozcan que en el caso de las fracturas LeFor 1, LeFor 2, donde existe un compromiso de la oclusión, como también en las fracturas que comprometen la mandíbula, es necesario recurrir a estas ligaduras. Tenemos la ligadura simple, que nos va a servir para fijar el arco de Ehrlich o el arco labrado a la cara vestibular de los dientes, ¿no? Tal como están observando ustedes en la diapositiva. Para lo cual agarramos un alambre de ligadura, rodeamos el cuello del diente y apretamos sobre estos arcos Ehrlich o labrado para que estos se mantengan pegados a la cara vestibular y en las perchitas, ¿no?, o en las asas que presente este arco, nos sujetamos con alambre o con elásticos, como están viendo ustedes en la fotografía superior derecha, para que el paciente quede con la boca cerrada, ¿no? Si no tenemos arco de Ehrlich, arco labrado, podemos recurrir a la ligadura de Ivy y para ello vamos a dejar un ojal por vestibular y vamos a aprovechar este ojal para, de igual forma, devolverle la oclusión al paciente, ¿no? Para esto agarramos un alambre de 10 a 15 centímetros. En la parte media conformamos el ojal, girando una o dos veces el alambre a ese nivel y dejando el ojal lado lingual o desde el lado palatino a vestibular. Agarramos los otros extremos del alambre y pasamos a los lados del ojal. Uno por mesial de un diente antes y el otro por distal de un diente después. Pasamos el alambre que ha quedado por distal a través del ojal y unimos, ¿no? Hasta que el alambre quede pegado con la forma del cuello del diente. Y lo mismo pasa con la Duclos. Agarramos un alambre de 10 a 15 centímetros, contorneamos y adaptamos, cosa de que contornee 2 piezas dentarias y pasamos los extremos de estos alambres desde vestibular a palatino o desde vestibular a lingual. Y con estas 2 puntas salimos por el mismo espacio interproximal. Uno que salga por encima y el otro por debajo del alambre que ha quedado rodeando la cara vestibular de estos 2 dientes. Contorneamos y dejamos
un largo de aproximadamente de unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio, que nos va a permitir unir con el otro extremo que hemos colocado en la mandíbula, y de esa forma estamos consiguiendo lo que es el bloqueo intermaxilar. La ligadura en escalera es una ligadura específica para usarlo en aquellos pacientes que presentan diástasis, ¿no? Una gran separación. Para ello, si ustedes se fijan la figura, usamos un largo de alambre que enlace un grupo importante de dientes. La literatura indica 2 dientes a mesial y 2 dientes a distal de la fractura que presenta diástasis. Lo ideal es abarcar mayor cantidad de piezas dentarias. Enlazamos esta primera lazada y en cada espacio interproximal colocamos alambres más cortos y vamos apretando, cosa de que la primera lazada quede abrazada al cuello de la pieza dentaria. A medida que vamos apretando cada uno de estos alambres pequeños, tenemos que ir torsionando o jalando el primer alambre que está contorneando a un grupo de dientes, ¿no? Y con esto vamos a hacer que la diástasis ya no exista, los bordes proximales de la fractura y de las piezas dentarias se aproximen, ¿ya? Entonces, estas son las ligaduras que ustedes tienen que realizarlos en los modelos o macromodelos, y lo van a trabajar en grupos de 5 estudiantes, ¿ya? Su